Ser Minero. Y ahora nos vamos hasta Sabero para hablar sobre cultura minera y hacerlo con nuestro referente en la materia, Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Hoy encarando una nueva entrega de nuestro Ser Minero con invitado. Pues sí, hoy vamos a retomar lo que a veces llamamos, ¿no?, testimonios mineros, nuestra sección de testimonios mineros. Nos gusta invitar de vez en cuando al programa pues a personas que han trabajado directamente en el sector minero, pues para conocer eso, de primera mano su experiencia, ¿no? Y en el caso de hoy nos vamos a ir también a un lugar, bueno, al que tenemos también mucho cariño, un lugar muy minero, que es Torre del Bierzo, y nuestro invitado es José Luis Fernández, que, bueno, a pesar de que es joven, pues tiene ya una larga trayectoria y experiencia en el trabajo en la mina, y bueno, que es tan amable de compartir sus recuerdos con nosotros y con los oyentes. Muy bien, pues José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿cuántos años dedicado a la mina? Pues en realidad yo estuve muy pocos porque trabajé sobre 18 años porque tuve un accidente y perdí la movilidad en una mano y entonces no pude llegar a prejubilarme, que es lo que hubiera deseado yo, y entonces tuve que retirarme de la mina. Bueno, 18 años, no está nada mal, ¿eh? Bueno, otros estarían más, otros estuvieron más. Claro. ¿Cuántos tienes actualmente? Bueno, tengo 60. 60 años. ¿Y empezaste a trabajar en la mina a qué edad? Pues con 18 años empecé. Fíjate. Nada más que cumplí los 18, empecé a trabajar. Ajá. ¿Había antecedentes familiares? ¿Gente de tu familia ya había trabajado en la mina? Sí, mi padre había sido minero y siempre nos contaba pues cosas y batallas, como solemos decir, y tenía marcada la nariz de azul porque daba la sensación que tenía un tatuaje allí y me llamaba mucho la atención cruzando la nariz, que no se lo habían en su época limpiado mejor y bueno, siempre me había llamado la atención. ¿Y cómo sí, acogía sí. esa cuestión tu padre? ¿Tu padre veía con buenos ojos que también tú, como hijo suyo, trabajar en la mina? ¿Hubiese preferido otra alternativa o, en fin, tampoco le daba la mayor importancia? Era lo que había y ya está. Bueno, era lo que había, pero yo creo que no le gustó nunca que trabajase en la mina, porque él pues habría tenido sus cosas también y sus pérdidas, y yo creo que nunca, no es que no lo aceptara, pero no le gustaba, porque de hecho hay un detalle muy curioso, que yo fui una vez a hacer un panteón para la familia con unos amigos de aquí mineros, y cuando desgraciadamente se mató un hermano mío en carretera, el más pequeño, y me dijo muy fríamente, me acuerdo de las palabras de él, que me dijo: siempre creí que la ibas a estrenar tú. Entonces, pues, que iba a estrenar yo la tumba. Entonces, pues, me quedaba aquello grabado, y él, pues, ahí te das cuenta de que él no las tenía todas con él. Ya, bueno, una evidencia, ¿no?, del temor con el que la familia minera siempre se ve obligada a convivir. Bueno, Roberto, seguro que quieres preguntarle muchas cosas, ¿no?, a José Luis. Sí. Además, mira, cuando has dicho lo de la cicatriz de tu padre, bueno, esa raya azul, el mío también y otros muchos también, ¿no? Siempre quedaban los hombres heridos con algún pico, con alguna cosa y mal curados, y les quedaba esa raya azul en la nariz o en la cara. Pero, y José Luis, a pesar de, bueno, de esa idea de tu padre, ¿no?, de que no siguiera sus pasos por motivos lógicamente evidentes, tú empezaste a trabajar, ¿y dónde y de qué? Pues yo empecé a trabajar en Torre del Bierzo, en realidad, porque según hice los 18, para ganar un dinero para irme luego a la mili, al final quedé liberado. Fue curioso porque quedé liberado al estar en la mina, quedé liberado del servicio militar y ya me quedé aquí en Torre del Bierzo. Empecé como, pues creo como todo el mundo, de guaje, que se suele llamar, que es el ayudante minero. Empecé como ramplero, que es para distribuir en una explotación, una capa de carbón que se ha extraído el carbón, pues con unas chapas para dirigir el escombro y hacer macizos, pero no me gustaba mucho la capa y me fui para la galería. Pude irme para la galería, que me encantó luego mi trabajo, al final, de barrenista, porque al final fui de barrenista, pero me encantaban los explosivos y me encantaba, no sé, pues guiar una galería, que era lo mío, lo que me gustaba, más que la capa. Aquí en Torre del Bierzo, Virgilio Riesco, fue cuando empecé a trabajar. Estuviste en la empresa de Virgilio Riesco. ¿Y recuerdas algo de ese primer día? ¿El primer día entraste a la mina o estuviste en el exterior o cómo te...? Sí, el primer día ya entré a la mina, claro. Pues tengo un recuerdo que
a lo mejor suena un poco raro, pero yo todo lo que pensé durante ese día, sobre todo al entrar, porque en realidad fue media hora, 35 minutos andando en silencio prácticamente, porque yo tampoco conocía a ningún compañero, y me rindió tanto aquella media hora, que yo pensé cuando estábamos llegando al Tajo, que ya empezaban los ruidos allí y tal, me rindió tanto que dije, esto de ser minero es un chollo, porque llevo 2 horas y media andando, otras 2 y media para salir, y media que te dan de bocadillo, ¿cuánto voy a trabajar aquí? Me quedé con esa cosa, claro. Luego cuando me dijeron la hora, dijo yo, coño, pero si no anduvimos nada. Pues cosas que te impresionan de eso, pues del silencio y de esas cosas, no sé. Me acuerdo siempre de aquello, que me rindió muchísimo. Y luego dices que estuviste la mayor parte de tu vida laboral con la dinamita, ¿no? O sea, un poco de... Sí. De barrenista. ¿Cómo era el trabajo? Bueno, pues para mí era, no sé, entretenido. Quiero decir, porque, por ejemplo, no sé, yo veía a los picadores que iban todos los días, hacían un tajo y tal, pero la galería cada día es diferente, tienes que hacer cruces también, y cada vez tienes un terreno diferente, quiero decir. Hoy está muy blandito, esta semana, pero luego se pone muy duro, también hay desprendimientos y tienes que ir cogiéndolos. Y no sé, a mí me gustaba mucho. Bueno, en realidad, pues... Era un trabajo, además, un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo eran aquellas condiciones de trabajo y la seguridad en la que te desenvolvías? Sí, bueno, las condiciones son muy diversas en cada sitio. Lo que sí es cierto es que, claro, tienes que aprender a luchar un poco contra todo, contra la presión del terreno, contra el entorno, porque el terreno siempre está apretando. De hecho, no solo aprietan las paredes y los techos, sino que una cosa que me llamaba la atención es que el suelo por el que caminas también aprieta, entonces se hincha, que le llamamos hinchar. También hay que luchar contra el polvo, contra la mala ventilación, el calor, la humedad o el agua, y nosotros tuvimos suerte que aquí no había grisú, en otros sitios tenían problemas. Luego tienes el ruido también, el poco espacio para moverse entre el movimiento de las maquinarias, y la seguridad a veces es relativa. Muchas veces también éramos nosotros demasiado lanzados, porque queríamos hacer un poquito más, y andamos siempre con carreras. Cuando vienen las desgracias luego, pues sí, es cuando paras y frenas 3 días y luego vuelves otra vez a crecerte, y al final vas respetando, como se nos decía nosotros, miedo no se le puede tener. El que tiene miedo ya no va a ir a la mina, o ya la deja al principio, en la primera semana. Y entonces, pues, respetando, sí. Pero bueno, luego nos acostumbramos y ya nos hacemos, como digo yo, los valientes, y ya nos acordamos de la tragedia. Entonces, sí. ¿Erais muchos compañeros en aquellos años tuyos en la explotación de Virgilio Riesco? Era una empresa grande. ¿Recuerdas más o menos cuántos erais y cómo era el volumen de la empresa? Sí, en aquella, pues, éramos 180, entre 180 y 200 allí en Virgilio. Luego estuve 11 años y luego me fui a otra empresa, a Brañuelas, en Tracitas de Brañuelas, que fue donde desgraciadamente me accidenté, y también andaría por unos 200 o así, más o menos. Éramos los relevos que en total que tenía la empresa. Sobre 200 en las 2 minas, más o menos. Y claro, y al final nos contabas, ¿verdad?, que bueno, pues desgraciadamente debido a un accidente en la mina, ¿no? Como tantos otros compañeros que han tenido que retirarse pronto por, bueno, pues algunos por silicosis en otras zonas, otros por accidentes, como fue tu caso, ¿verdad? Sí, yo tuve la desgracia esta, pues que me cayó un cóster, me atrapó la mano y perdí 3 dedos. Bueno, luego me los pusieron, aunque no me sirvió para mucho la mano, casi me estorban al día de hoy. Pero bueno, otra gente pues perdió la vida. Yo me acuerdo pues de algunos compañeros, concretamente me acuerdo de uno, Ceda, Tomás, que le llamábamos Johnny, y me quedó muy grabado, por ejemplo, la muerte de él, que era una galería, yo había trabajado con él, y luego tienes que ir a levantar la quiebra, por decirlo de una manera, el hundimiento aquel donde había muerto él, y siempre recordaré aquello. Entonces, bueno, pues sí, me queda una mano inútil, pero también piensas que, bueno, pudo haber sido la cabeza, y hay que pensarlo de esa manera, y llevarlo de esa manera, y nada más, es así. La vida de la mina es así. Doloroso también resultaría, José Luis, el asistir, ¿no? Y en este caso ya, desde fuera, no sé por cuánto tiempo, lo que fue la caída, ¿no? Y cierre de la minería. Sí, es una pena porque yo me da muchísima pena. Hay un dicho aquí de lo que nos decían siempre, porque había mucha gente que se quejaba en estos pueblos todos con el tráfico del carbón, de los camiones y de los trenes y de todo. Había mucho polvo siempre, muchísimo polvo, y la gente se quejaba del polvo. Es que hay una polvareda siempre, y algún señor mayor, algún minero retirado nos decía,
El día que no veáis polvo, no vais a ver gente, ni vais a ver trabajo, ni vais a ver nada, porque tenéis que ir fuera a trabajar fuera. Y así ha sido. Así ha sido porque la gente, la juventud de todos, de las cuencas, de todas estas cuencas mineras, de todos estos pueblitos, la mitad de ellos no tenían ya ni ganadería ni agricultura y se han tenido que ir fuera. Se han tenido que ir todos fuera. Mis hijos están fuera, unos están en Madrid, otros están en otro lado, y los nietos ya tomarán su vida allí, mis nietos, y yo agradezco que estén fuera, porque aquí no ha quedado nada. Aquí esto lo ha notado, bueno, pero no solo la provincia, que si no lo ha notado, yo creo, pues no sé, todo hecho, queda, aunque solo nos quedan 30 segundos, lo que sí que queda allí es la Fundación Cultura Minera, sí. Y bueno, José Luis es el alma mater, él y Ángel, el director, porque él es voluntario en esa fundación y se dedica, ¿verdad, José Luis, ahora a explicar a toda la gente que va por allí pues cómo fue tu trabajo y cómo era la mina, ¿verdad? Eso sí, por lo menos queda ese recuerdo, ¿verdad? Sí, además yo disfruto mucho y me gusta enseñarles la mina, cómo funciona, el ruido que sienten al contacto, me gusta que la gente sienta el contacto de lo que fue nuestro trabajo, me encanta además. Bueno, pues agradecidos y reconociendo esa labor que haces, ha sido un gustazo charlar contigo y que hayas sido tan generoso de compartir con nosotros tus recuerdos vinculados a la minería. José Luis Fernández, un fortísimo abrazo hasta Torre del Bierzo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también, como siempre, a Roberto Fernández. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Tendremos una nueva entrega de nuestro Ser Minero. Ahora, por lo pronto, ya llegamos a la 1 de la tarde. Noticias y a la vuelta a la segunda hora de Por el León, entre otras cosas, con la tertulia del fútbol leonés.